como les decía, no necesariamente compartimos, voy a hablar desde la perspectiva de mi empresa, y lo otro que creo que es importante destacar es que tampoco tengo la respuesta para todo lo que nos plantea. Alguna vez cuando empezamos a escribir los blogs con Carlos y estábamos conversando, y le dije, o sea, yo hablo sobre esto, pero la respuesta realmente, como muchas de las cosas que está pasando en el periodismo digital, no las tengo. Simplemente tengo reflexiones, algunas cosas que probablemente intuyo, otras que estoy un poco más seguro, pero hay un montón de elementos que creo que no vamos a resolver en un buen tiempo. Y esto básicamente porque estamos en una transformación muy grande. Para mí me elegí el rojo porque es una zona sensible, una zona probablemente caliente, donde nosotros muchas veces o a diario nos preguntamos cuál es el camino correcto y cuál es el camino en realidad que nos permita avanzar y repensar el periodismo. Entonces no sé si les parece que partamos con la presentación. Lo primero es el contexto. ¿Qué significa y representa la disrupción? Ustedes saben que no soy yo dueño de la palabra, hay una historia larga con la palabra de la disrupción, es decir, de cómo las tecnologías están modificando el comportamiento de la disrupción. Y en ese sentido es súper importante que hemos conversado sobre la disrupción en casi todas las áreas del periodismo, pero no hemos conversado sobre las áreas de la ética. En este sentido, tenemos varios como elementos que uno puede analizar de manera más o menos lógica. O sea, las tecnologías intervienen en el periodismo y lo modifican, eso lo sabemos ya de sobremanera, la fuerza, incluso con porrazo, cambia la manera de conseguir la información, de procesarla, de escribirla, de mostrarla, de distribuirla y de controlarla. O sea, en estos momentos creo que si uno tiene que tomar como modelo algún texto, el Chin que hizo el periodismo postindustrial, creo que ahí están todos estos elementos detallados con precisión, y evidentemente esto nos lleva a la formación misma de los periodistas. O sea, hay una transformación que es gigantesca, es profunda y es sin vuelta atrás, que creo que eso es lo principal. Pero hasta ahora no hemos preguntado, o probablemente no habíamos preguntado poco, qué pasa con la ética. El digital cambia la composición y forma de las redacciones periodísticas, la relación con la audiencia, y la misma audiencia, y la forma de competir. Es decir, el escenario cambió también el modelo de negocio, la empresa, y nos ha obligado a ser más transparentes. Creo que no hay ninguna industria que haya sufrido los cambios de manera tan abrupta y profunda como el periodismo en este país. Esta frase a mí me gusta mucho, es muy sencilla, simple, prácticamente obvia, pero no por eso no tiene mucha fuerza. De repente todo el mundo tiene mucha más libertad. Y esta frase creo que es importante porque no solo se refiere a la audiencia, también se refiere a los periodistas. El periodismo digital, como lo vamos a ver un poco en la presentación, lo que ha generado es que la sensación de libertad es mucho mayor. Así como la audiencia nos está fiscalizando mucho más, los periodistas sienten que también hay un escenario de mucho más libertad. Todo a uno sigue los criterios éticos del periodismo tradicional en la web, creo que es algo súper importante. Hemos estado formados, los que somos más viejos y probablemente los más jóvenes con algún cierto recuerdo, de manuales de estilo que nos han dicho un poco cuál es nuestra rayada de cancha y cuál es la forma en que nosotros tenemos que ejercer la profesión. Un rayado de cancha que, si somos sinceros, acá uno puede tener una discusión muy grande sobre el origen, la formación, los criterios que ha tenido el periodismo tradicional en su historia. Uno puede mirarlo de un lado muy positivo diciendo que ha sido grande valor de la libertad, o puede también mirarlo con cierta parcial y decir que en realidad los medios de comunicación, tanto
han servido a la audiencia, como han servido a la publicidad, tampoco es algo que estoy inventando esta discusión, se ya está dando hace rato, pero de todas maneras hay una cierta legitimidad que da los manuales de estilo, es decir, un rayado de cancha para los periodistas, para los directores, para los medios de comunicación, es decir, si hacemos esto, hay ciertos criterios. Bueno, esos criterios los podemos llevar a lo que está pasando ahora, a lo que estamos, al trabajo en los medios digitales, y ahí hay consideraciones. Yo la respuesta creo que la intuyo, es decir, creo que hay cambios, pero vamos viendo algunas cosas que son importantes para analizar este tema. El periodismo sigue siendo el mismo, en ciertos elementos sigue siendo el mismo. O sea, hay un reporteo como base de trabajo, más allá de los agregadores que recogen noticias de otros lados, incluso ellos podríamos decir que es un tipo de reportero, porque en el fondo están definiendo y buscando entre varios sitios cuál es el correcto. Pero sí, el reporteo en general en los medios serios, que es lo que yo prefiero centrarme, hay un reporteo y hay acceso y chequeo de protección de las fuentes, o sea, eso no ha cambiado en nada. Hay una búsqueda del equilibrio, de la rigurosidad, del cuidado de freír la información, que eso tampoco ha cambiado, o sea, nosotros necesitamos un despliegue y un chequeo de fuentes y un dato que recibimos, tenemos que contrastarlo en lo posible, o si no, no se publica. Existe la imagen como fundamento de la independencia, las empresas mantenemos nuestro concepto de una imagen sobre el producto. Producto me refiero a una palabra bastante usada últimamente para hablar de medios, pero en el fondo, más allá yo estoy hablando con producto periodístico, es decir, los medios representan, tienen elementos de reconocimiento, que eso es importante. Y cada vez es más importante esa independencia, no una independencia naive, que uno diga, oh, son independientes, sino una independencia sobre sus propios márgenes. O sea, hay medios que ustedes lo vieron para la discusión sobre matrimonio gay en Estados Unidos, o sea, había medios que estaban abiertamente simpatizaban con la ley y sin embargo existen independencia en la información que entregan. Manejo material audiovisual, seguimos teniendo eso en multimedia, es un manejo material audiovisual que requiere los mismos criterios que probablemente teníamos en el papel, y manuales de estilo como rayado de cancha. O sea, existen manuales de estilo y el periodismo en ese sentido no ha variado mucho. No ha cambiado, según mi manera de pensar, según lo que he leído y sobre la experiencia misma en Comesa. El problema no sigue siendo el mismo porque hay una erupción del tiempo real. Hay una cobertura minuto a minuto que, para todos los que les ha tocado enfrentarla, es una de las complejidades más grandes que tiene el periodismo en estos momentos, porque los en vivo, o la actividad en vivo, o los live blogs, son en estos momentos una parte fundamental en la cobertura de noticias en el digital. No hay sitio que no haga para un evento importante un en vivo. Y ese en vivo tiene demasiadas facetas. Puede ser un en vivo minuto a minuto con un Storyfy simple o puede ser más profundo. Pero cualquiera sea el motivo, hay el tiempo real que está ahí para enfrentarlo. Entonces las fuentes se multiplican y se hacen anónimas. Y eso creo que está repleta la web de ejemplos de la complejidad que representa eso. Además, existe el concepto que traemos del periodismo de antaño, que se empiezan a quebrajar en este sentido. Redes sociales como espacio de transparencia y opinión, o sea, la era de la verdad como fin, tiene un elemento mayor de fuerza que lo que tenía en el periodismo de antaño. ¿Por qué? Porque en el fondo, primero, la verdad se diluye, o sea, ahora tenemos muchas versiones sobre el mismo hecho, y finalmente nosotros tenemos que entregarle a nuestra audiencia que espera un resultado, esa verdad que en el fondo es el procesamiento de la información de manera rigurosa y correcta, pero en tiempo real. El manejo de audiovisual mixto, evidentemente, ahora nosotros creamos contenido como se ha hecho siempre, los medios de comunicación tienen nosotros tenemos un grupo de audiovisual importante, tenemos una agencia para las fotos, pero ahora
tenemos a la gente sacando fotos, a la gente tomando videos, y eso evidentemente es un manejo audiovisual que se complejiza y nuevamente, en general ese material muchas veces no sabemos el origen de la fuente, ni cómo se procesó, ni qué tan verdad son eso. O sea, es cosa de ver la cantidad de listas que se hacen ahora con las noticias más photoshopeadas de historia. Entonces tenemos un problema con eso. Hay un cambio, el periodismo no sigue siendo el mismo. Y los manuales de estilo en construcción, todos sabemos que están todos los medios tratando de construir manuales de estilo en torno a las redes sociales o a la actividad de los periodistas en las redes sociales, y eso nuevamente es una complejidad porque en el fondo son manuales que tienen que ir construyéndose. Así estoy un poco lento, así que me voy a... bueno, lo que es la web en 60 segundos, como dijo Carlos, esto va a quedar a disposición de todos ustedes, así que no necesito mostrarlo, pero en el fondo, si uno ve lo que pasa, lo que está pasando cada 60 segundos en la web, ya se puede dar cuenta de la complejidad que tiene generar contenidos de calidad en torno a una web que es ultra activa, que probablemente muchas veces vaya adelante de las noticias que los medios necesitan cubrir. Twitter explota antes que los medios, eso es evidente. Pasamos empecemos con las dudas más detalladas. ¿Es el error, pasa a ser el error dentro de esta disrupción, de esta irrupción, pasa a ser el error una parte de la evolución, pasa a ser un elemento mucho más reconocido? Bueno, esta es una noticia que publicó Televisión Nacional, que la publicó un tuitero, y una cadena de televisión, el noticiero central, para el último temporal de Santiago, dijo: esta es la estación Baquedano, que es una estación muy central en Chile, esta es la estación Baquedano en estos momentos, gracias a un tuitero que nos mandó esta información, y se publicó. Bueno, inmediatamente la misma web, los mismos Twitter empezó a decir: esa no es una estación en Chile, Baquedano nunca ha sido esa estación, y este canal de televisión, este noticiero que probablemente en ese momento lo estaba viendo 1,5 millones de personas, tuvo que rectificar al aire diciendo: bueno, nos equivocamos, en realidad este no es el metro de Santiago. Entonces, cuando termina eso, al día siguiente obviamente muchos se burlaron de Televisión Nacional, salieron los típicos fake y empezaron a inventar cómo estaba la estación de Metro Baquedano, con cocodrilos, tiburones, diciendo, bueno, burlándose un poco del canal. Pero sin embargo, en el mediano plazo, este error fue corregido por el medio inmediatamente. Evidentemente no es muy elegante, pero creo que es una frase que me gusta mucho, que es un libro científico, que se llama: lo que importa es la supervivencia, no la elegancia. El club es básicamente una palabra inglesa que designa a una solución sin elegancia, más bien tosca. Entonces espero que finalmente tenga un resultado positivo. Y yo creo que esta frase simboliza un poco a lo que nos estamos enfrentando, a una audiencia que controla nuestro caos. En el fondo, nosotros tenemos que tener márgenes de error, pero el error, finalmente, lo importante es corregir. O sea, insisto, lo que tenemos que hacer es minimizar el error. No quiere decir que no cometamos errores, pero hay ejemplos de errores. Por ejemplo, acá hubo hace tiempo en Chile un asalto con pistola, balazo, y una radio por Twitter publicó que habían muerto 4 personas. Al rato publicó que habían muerto 3 personas. A la hora era uno el muerto y finalmente era un herido. Eso no es minimizar el error, porque finalmente es tratar de buscar la información al menor costo posible, y eso evidentemente no es lo correcto. El periodismo evoluciona a otras competencias, es obvio. El error que enfrentamos también lo vamos a poder corregir de otra manera. El periodismo tradicional cometía muchos errores en su análisis. Ahora ustedes saben que el periodismo en muchos sentidos se acerca más a las plantillas Excel, se acerca más a las matemáticas, se acerca más a competencias digitales como la programación, como otro tipo de cosas que permiten el uso de herramientas que dan la información, poder entregar la información con mayor exactitud. Y esa evolución
corrige un poco los elementos que en el fondo vamos a seguir cometiendo. Esto es una industria de seres humanos y eso no va a pasar. Pero entonces tenemos que pensar que el error no es lo mismo que la ausencia de normas. Y eso es lo importante. Aceptar el error, pero no la ausencia de normas. Y aquí, bueno, esto es probablemente el último caso del costo del error más grande que ha habido en la prensa mundial. Un canal de televisión que está en su peor periodo, que es CNN en términos de audiencia, con una necesidad de crear noticias muy pronto, y se enfrenta a el atentado en Boston y dice que ya había sido capturado sospechoso cuando no era así. Las críticas sobre CNN fueron violentas, creo que sí hay un costo ahí, porque se nota la premura, la insistencia en ser primeros, en ganar la Twitter incluso. Y al lado vemos el ejemplo que cuando uno elige buenas fuentes de información, y la policía de Boston en ese sentido dio muestras increíbles de cómo fuentes oficiales pueden ser un gran elemento de información para el minuto a minuto o de los entonces, acá partimos con algunas cosas que yo publiqué en los blogs de la Fundación de Ética Segura, y creo que este es uno de los principales. ¿De quiénes son los clics? ¿De los medios o los agregadores? La web en realidad se ha convertido un poco en la ley de la selva, y vemos que hay muchos medios que en el fondo su única obsesión es el tráfico, y cuando la única obsesión es el tráfico, esos medios evidentemente su destino probablemente sea muy negativo o no tengan futuro finalmente. Significa que no hay que demonizar la agregación. Creo que el ecosistema actual permite que lo que uno publica se transforme inmediatamente en un elemento, una materia prima que puede ser ocupado en otro lado. Eso, ahí no está el problema. El problema está cuando es un camino fácil para muchos medios, es decir, cuando se publica solamente una nota sin ningún tipo de criterio, solamente recogiendo cosas que parece que nos van a llevar a que la gente entre de una manera muy rápida en la web. Todos sabemos que generar tráfico en la web es muy fácil, o sea, más allá de la parte técnica y ingenieril de los sitios, de la estructura backend y del frontend, el SEO, uno sabe que puede generar tráfico más o menos fácil, o sea, sabemos lo que le gusta a la mayoría de la gente. La agregación en muchos sentidos se ha convertido en un castigo para los que no saben comunicar bien. Hay medios, y todos sabemos que hay medios que agarran noticias y las hacen mucho mejor que los medios tradicionales. De más está decir que el Huffington Post es la madre de todo, el padre de todos estos sitios. O sea, fue el sitio que supo administrar mucho mejor los comentarios de la gente, de vestir mejor las noticias que en fondo muchos medios las traducían casi como el papel, de manera muy borrosa, fome, aburrida, sin tratar de cautivar a una audiencia que en el fondo no es como la del papel, sino que hay que conquistarla. Y hay un castigo. Pero hay reglas claras, hay una supervivencia para ambos, y esto yo creo que es súper importante. El valor del hipervínculo, es decir, el valor de que la web como ecosistema vive del hipervínculo, vive de la capacidad de enlazar. Si yo tomo una noticia de otro lado, yo debo enlazarla, debo generar un enlace a la noticia original. No es mi creación, y en este sentido aquí sí no tengo dudas en términos de si es ético o no ético. Sencillamente no es ético. Y eso, lamentablemente, no es un problema puntual, es un problema generalizado, tanto en Chile como en otros países, donde en general sitios que sí son relevantes, no estamos hablando de blogs que da lo mismo, esos blogs no enlazan, da lo mismo. Pero cuando hay un sitio de relevancia que busca tráfico o que busca que rentabiliza sus contenidos y no enlaza, me parece que es una de las fallas más grandes que uno puede encontrar en el periodismo digital en estos momentos, o en los medios digitales. Opinar o informar, yo voy a recurrir al caso más emblemático de la Octavia Naz. Ustedes saben que ella por Twitter se mostró muy triste por la muerte de un líder de Hezbollah del Líbano. Ella tiene ascendencia, por supuesto, libanesa, y ustedes saben que para Estados Unidos y
sobre todo para Israel. Hezbollah un grupo terrorista, bueno, de hecho la Unión Europea lo acaba de considerar como terrorista, pero más allá de eso, ella da una opinión, y ustedes ven ahí que dice Octavia Nas, CNN, y da una opinión que evidentemente no le sirvieron de nada los sus 20 años en CNN, y fue despedida. Ella en pantalla jamás dio una opinión como esta. Entonces, aquí volvemos a que Twitter se transforma en un elemento que para los periodistas, por otros periodistas, es otra cancha en la que se está jugando, una cancha que no es propiedad de los medios de comunicación. Pero es un camino sin retorno. Acá, todas las dudas del mundo, tengo tantas dudas como ustedes probablemente, pero sí tengo algunas cosas que yo creo que son importantes. Creo que creo que el terreno muy pantanoso. Acá hay algunos medios de comunicación que han intentado generar manuales de estilo, pero esos manuales de estilo les provocan mucho temor de que se conviertan en censura. Y yo creo que ahí está el deber de los medios de regular más el trabajo que la opinión. Es decir, regular, que es un poco lo que han hecho casi todos los medios de afuera, desde la ABC, Reuters, que en sus manuales de medios sociales lo que hacen es que el periodista no comente noticias que está reporteando, no dé opiniones políticas que puedan provocar problemas al medio de comunicación, no meterse con temas de sensibilidad, no atentar contra las minorías, no comentar cosas del mismo grupo, o sea, cosas que me parecen a todas luces lógicas. Entonces, las opiniones personales son de exclusiva responsabilidad de los tuiteros. Esta es una pregunta que yo creo que tiene matices. Yo creo que las opiniones son de los tuiteros, evidentemente, pero los tuiteros vienen en un contexto que no es menor que un medio de comunicación, que ellos decidieron trabajar en ese medio de comunicación y que en el fondo esas opiniones van a ser valoradas en torno sean independientes, probablemente, o sea, pero al mismo tiempo informadas. O sea, uno es común ver periodistas tomando posiciones partidarias duras, atacando a candidatos presidenciales, en el caso de lo que pasa en Chile, que estamos en un periodo presente de candidatura presidencial, y eso de verdad que lo que hace es dañar al medio y probablemente no le genera ningún beneficio, salvo momentáneo, al periodista que está tuiteando eso. Debo decir que en Chile en general no existen manuales en torno a redes sociales, y hay una libertad bastante grande para los periodistas. Y la transparencia, la nueva objetividad, yo creo que eso está demostrado por estudios, que la gente respeta y vuelve a tomar una posición mucho menos dura frente a los medios de comunicación cuando ve que sus periodistas, yo leía por ejemplo que muchos pensaban que en Estados Unidos que los periodistas New York Times eran todos demócratas, y se dieron cuenta por Twitter que había periodistas más conservadores, y eso genera en el fondo un nivel de transparencia hacia los medios de comunicación y le quita presión en general a la visión que existe sobre los medios, que tiende a ser bastante dura, o en el fondo se tiende a hacer lectura de lo que hacen los medios de comunicación mucho más grande que lo que realmente sucede. Y la credibilidad no está en la opinión, está en la sensatez, creo yo, en la capacidad de entregar información, en la capacidad de no decir tontera, pero la pregunta más fundamental acá es cómo regulamos la sensatez, y eso yo creo que para todos luces es imposible, y lo que hay que regular en el fondo es más bien el trabajo de los periodistas y cómo ese trabajo es comunicado a través de las redes sociales. Y acá quiero poner un ejemplo de Scott Simon, de la NPR, que hace unos días él se dedicó durante 2 días a relatar cómo agonizaba su madre en la UCI mientras se moría, y contando un poco lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo él. Uno, en ese sentido, probablemente los más pudorosos pueden decir esto el colmo, cómo un periodista hace esto, cómo se le ocurre,
pero yo creo que en el fondo esto es lo que hablamos de la sensatez. Acá hay un elemento personal de sensibilidad que no afecta ni a la empresa, que no afecta a los contenidos de los medios, que no genera una polémica innecesaria, y está mostrando que un periodista, él lo pone en su nick de Twitter, ¿sabes? Dice, pero creo que no genera ningún tipo de ruido adicional, simplemente está mostrando la sensibilidad de un periodista, y como todos vemos en Twitter, esa sensibilidad es muy importante. El primero va a ser mejor, creo que esto también lo comentamos en los blogs. Creo que esto es una disyuntiva que muchos medios la preguntan acá. Bueno, yo quiero mostrar dos ejemplos de lo que pasó con el huracán, me equivoqué, Santi, ¿no? Sánchez, y este huracán que azotó a Estados Unidos el año pasado, Nueva York especialmente, que inundó las estaciones de metro. Y estas son dos fotos que se publicaron, y debo decirlo que los tiburones la publicaron varios medios, de abajo pocos, pero muestra un poco cómo en una situación de en vivo es muy delicado ser los primeros cuando no se tiene la certeza de esto. O sea, es bastante absurdo la foto segunda, es tan absurda que después salieron algunos memes viéndose un poco de la tontera y mostrando cómo era absurdamente ridículo creer que esa foto era la correcta. Pero eso pasa. Entonces, siempre es mejor ser el mejor segundo que el peor primero. Creo que en ese sentido es súper importante dar la ansiedad. Creo que hay que generar reglas a las coberturas en vivo. Las reglas crean musculatura, porque uno sabe dónde está trabajando, uno sabe esa misma regla permite que uno la vaya trabajando consistentemente, a diferencia de esta libertad anárquica donde en el fondo nada se fortalece. El golpe en tiempo real es algo solo valorado por los periodistas. Yo no creo, y es cosa de ver, por ejemplo, nosotros en La Tercera no estamos optando por el golpe en tiempo real, y nuestro tráfico, en vez de disminuir, se ha incrementado con nuestra cobertura en vivo. Cuando tenemos cobertura de Breaking News, llega mucha gente al sitio esperando información más que golpe. O sea, si la policía anda buscando el cuerpo de una niña desaparecida, que es lo que pasó hace 2 años acá, estaban todos locos para ver quién ponía primero que habían encontrado a la niña muerta. Bueno, creo que eso es una sensación, un triunfo momentáneo, instantáneo, y solo valorado por los mismos periodistas. La audiencia necesita hecho y contexto. O sea, yo creo que es súper importante tener en claro que buscar siempre ser los primeros. Lo que hace no es valorar el trabajo que hacemos, que en el fondo es buscar buenos hechos, buenos contextos, hacerle a la audiencia la información mucho más correcta. ¿Qué tipo de medio queremos? ¿Empujado por el tráfico o empujado por la calidad? Evidentemente, empujado por el tráfico es el camino más fácil. Empujado por la calidad es el camino más difícil, pero creo que el correcto. Y además, al mismo tiempo, creo que el empujado por la calidad atrae tanto tráfico como el primero, pero un tráfico que puede perdurar en el tiempo, que potencia nuestra cultura periodística. Y bueno, el manejo de redes sociales siempre estará primero, o sea, es fundamental. Con esto no quiero decir que no haya que darle mucha importancia a las redes sociales y al trabajo que hacen las redes sociales. Es vital trabajar con las redes sociales. Ya es imposible no trabajar con las redes sociales, y creo que una frase que a mí me gusta mucho de Diego Rossi, que si la gente antes conocida como audiencia, bueno, evidentemente ahora son gente conectada, entregando información en tiempo real, que probablemente y casi siempre van a estar van a estar primero que nosotros. Y esto no solo afecta a los medios de comunicación. Yo solo por poner un ejemplo, en una campaña presidencial acá hace un tiempo, la comitiva se estacionó en un sitio para inválidos. Y una persona sacó la foto, la subió a Twitter, y después ese candidato tuvo que dar explicaciones por medios de comunicación tradicional y por Twitter también. Y creo que este es el mejor ejemplo de cómo tenemos que tener claro que es imposible ganar en tiempo real, imposible ganar Twitter. Este es el tweet de David Bowen, que él iba en este avión de ASEAN, de coreano, que se estrelló en San Francisco, que hace poco todo el mundo conoce esta historia.
Y él se bajó del avión y lo primero que hizo fue subir esta foto. Y evidentemente se convirtió en noticia esta foto, fue la primera imagen y nos recuerda realmente la primera foto subida a Twitter, que fue la del accidente del río Hudson, que evidentemente se adelanta a todos los medios de comunicación y que es obvio, o sea, tenemos protagonistas testigos, pero el punto es cuándo agarramos esta información, ¿la queremos publicar de inmediato o chequeamos realmente si esa foto es posible? Y bueno, ahí está también el criterio, está la posibilidad del error, pero también está la capacidad de estar mirando las redes de una manera correcta, con las fuentes correctas, con las listas correctas, y siempre hay alguien que probablemente lo chequea antes que nosotros. Durante comentario, editar versus censurar. Esto yo creo que es otro de los elementos claves del periodismo, de lo que estamos enfrentando, la apertura hacia la audiencia, hacia la nueva audiencia, es vital. Y en general, ustedes han visto lo que hace Walker o que Dick Tenton, yo creo que es el tipo que más ha estudiado el tema de los comentarios, cómo los comentarios se pueden transformar en elementos de información clave, pero al mismo tiempo nos enfrentamos que la mitad de esos comentarios son trolls. A mí un amigo de Clinic, ustedes conocen al de Clinic, me contaba que alguna vez trató de interactuar con un troll y decirle, en broma, le decía, ellos publicaron notas sobre Israel y salieron los comentarios antisemitas, y él se metió como si fuera el editor y diciéndole que en el fondo, en broma, diciéndole, bueno, mis papás murieron en Auschwitz y sufrieron el martirio de los campos de concentración, y el troll, en vez de sensibilizarse, le empezó a decir, bueno, qué bueno que se habían muerto, qué felicidad más grande. Bueno, en el fondo, los trolls están en el escenario, están ahí, y hace poco yo leí una frase muy inteligente que decía que si en el fondo, si un sitio tiene muchos trolls, la culpa es de uno, o sea, en el fondo por los contenidos que uno está publicando. Pero más allá de eso, cuando uno censura en el fondo. Acá, el ejemplo de Van Tice, en una columna en el diario del País, criticó la comida peruana y después fue recogido por todos lados. Iván la publicó en Facebook y bueno, fue probablemente sometido a un troleo gigantesco, y el País lo que hizo fue filtrar los comentarios, evidentemente, porque la agresividad de muchos troles era increíble. Pero dentro de esos comentarios hubo mucha gente sensata. Gastón Apurio comentó, Mario Vargas Llosa comentó, y eso es revolucionario en el periodismo actual. Tenemos gente interactuando con comentarios y generando información que es de calidad. Esa información no se puede perder, y nosotros no podemos cerrar los comentarios pensando solo en los trolls. Yo creo que hay una administración y tal como todos los criterios, uno debería optar por publicar los comentarios que son realmente relevantes. Y puede que haya comentarios que no sean relevantes, pero tienen cierto criterio. Evidentemente, a los trolls hay que desafiarlo. Y aquí los desafíos de la interacción yo creo que es clave, hay que planteárselo, hay que tener reglas claras. Yo creo que la audiencia tiene que conocer esas reglas, y que en ese sentido nosotros creo que los medios en general somos muy poco proactivos en definir esas reglas. También definir al troll, definir qué es un troll, que finalmente es un tipo indeseado al que no le vamos a dar la posibilidad de comentar, o si lo comenta le vamos a decir que en realidad su comentario no es viable. Entender que los medios dan los espacios, pero también las reglas, por eso es importante que nosotros enfaticemos qué es lo importante. Aprovechar los comentarios es una obligación, eso ya todos lo sabemos, como estoy un poco atrasado por los tiempos, ya los voy a matar, voy a no profundizar en eso. Y cómo administrar el caos, que yo creo que esto es fundamental. O sea, si nosotros somos capaces de administrar el caos, ahora el New York Times acaba de sacar una herramienta muy interesante, que va a sacar un comentario junto a la nota, no bajo la nota ni entrando la nota, este río de iniciar fundamentado y potenciado por los comentarios. Creo que es súper interesante, y finalmente cuando uno administra bien los comentarios o incentiva buenos comentarios y aleja a un problema. Y este es un elemento que yo creo que se ha comentado poco. Yo mismo tuve
dudas al respecto de cómo recogerlo, pero creo que nosotros somos muy buenos para poner reglas, pero no nos hemos preguntado por la ética de la tecnología. Casi todos los medios de comunicación aprovechamos las herramientas que están a disposición en la web y también aprovechamos las redes sociales para potenciar nuestro tráfico, y nos hemos muy agradado de saber que Twitter nos está trayendo mucho tráfico, está más tráfico de las redes sociales más tráfico que Facebook nos genera mucho tráfico, y en el fondo potenciamos noticias que probablemente en el sitio no se vean, no luzcan tanto, pero tenemos que preguntarnos también, estamos aplicando a nuestra audiencia a herramientas o medios de colaboración que a lo mejor no cumplen con la ética que nosotros estamos planteando. Es decir, no hay por qué hacerlo de eso para saber que todo el tema de Snowden, las revelaciones de Snowden, han hecho ver y han vuelto a mostrar que las empresas tecnológicas suelen tener mucho menos rectitud de la que uno piensa, que en el fondo son empresas que sí buscan un beneficio económico, saben que la relación con los gobiernos es clave para mantenerse vivas. Hay artículos que muestran que si con Vale ha tenido una vinculación bastante perversa con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pero nosotros tenemos que, dentro de eso mismo, de los beneficios que nos da la tecnología, cuestionarnos si en realidad ese es el camino correcto o no es el camino correcto. Estamos, por lo menos, advirtiéndole a la gente que todo lo que esos elementos sí tienen problemas de privacidad, de uso de datos, de información, de poca transparencia, que nosotros debemos revelar. O sea, a mí me gusta mucho el ejemplo de Chahidi. Chahidi nació en 2007 en Kenia, eran periodistas de Associated Press que se independizaron y crearon en Chahidi este mapa interactivo, que su elemento de transparencia son extraordinarios. O sea, y pongo la diferencia con Google Maps, y nosotros lo usamos mucho porque nos da una seguridad, la tecnología tiene donde escoger. Eso muchas veces nosotros, por nuestro propio beneficio, a lo mejor no somos capaces de transparentar o cuestionarnos un poco qué estamos haciendo con empresas que en realidad a la audiencia no la tratan como la deberíamos tratar nosotros, y en ese sentido está el poder del algoritmo, que también es una cosa que nosotros probablemente nos preguntamos poco, y también no hay que ser acá santo ni otra cosa. O sea, sabemos que es algo que tampoco somos personas que solamente nos vamos a dedicar a no pensar lo que estamos haciendo. O sea, acá hay un problema y la tecnología, tenemos que preguntarnos hasta qué nivel podemos trabajar con ella sin afectar a nuestra propia audiencia, o por lo menos que nuestra audiencia esté clara. Insisto, esto es un tema que yo no tengo totalmente claro, y realmente se debe para mucha conversación. Y vamos a terminar con esto que creo que es probablemente la cita más obvia que existe en el mundo, pero creo que no es tan obvia. O sea, creo que está en la boca de muchos medios, de muchos directores, de mucha gente que trabaja en el periodismo, pero a la hora de reflejarla no es así. Buen periodismo es buen negocio, y buen negocio en todo sentido de la palabra, no solo en el sentido económico. Buen periodismo es cuestionarse, es hacerse preguntas, es saber si estamos avanzando en el camino correcto, es tener libertad de cabeza, es saber que esto cambió, que el periodismo digital es muy distinto en mucho sentido al periodismo tradicional, pero sí necesita reglas como yo decía, esas reglas para tener musculatura, para saber enfrentarnos a lo que viene. Bueno, eso es mi presentación. Creo que me pasé el tiempo, por eso que es tan rápido, pero bueno. No sé si estoy en línea cuando ya me fui.